Pero siempre a dónde apuntábamos a buscar el óptimo de esa función. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Siguiendo dentro de este mismo hilo, o sea, la dualidad sería encontrar el problema original, el problema que nosotros planteamos, como la función objetivo con todas las restricciones, lo vamos a llamar ahora original y lo vamos a llamar primal. Y a partir de ese problema tenemos que encontrar el problema dual. O sea, es mirarlo al problema eh, desde el otro lado, o sea, desde el análisis de los recursos, digamos. Vamos con un ejemplo y se los explico mejor. O sea, lo que nosotros hacíamos era maximizar una función si teníamos como objetivo maximizar las utilidades. Por ejemplo, maximizábamos la función o minimizábamos el costo. Ahora, partiendo de una función de maximizar, vamos a obtener el dual de esa función de maximizar, que sería como lo opuesto. Sería como lo opuesto porque no siempre es tan opuesto. Y ahí les voy a pasar un cuadrito para que podamos hacer los ejercicios, que está en la teoría, creo que está, que la profe lo tiene que haber subido, por las dudas se los paso para que lo tengan ahora y lo puedan ir chequeando para hacer los ejercicios. Y les voy a dejar el práctico, no está todavía el práctico, pero les voy a pasar la imagen del cuadrito. La tienen para resolver el ejercicio. Cuando yo les diga que la vean, la ven. Se las paso ahora para no detener. Bueno, entonces partamos del problema anterior, que le vamos a llamar primal. Esto bien, yo parto desde lo que ustedes ya saben, ustedes ya vieron teoría de primal y de dual, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bueno. Dada una función z, tenemos ¿vieron ejercicios en la teoría de esto? Chicos. Creería que un ejemplo, profe. Bien. Bueno, fíjense, acá tenemos nuestra función que ya la conocemos nosotros, que la trabajamos en el capítulo anterior de programación lineal, ¿sí? La que determinábamos el óptimo a través del método gráfico y también lo hicimos a través del simplex. Tenemos nuestra función que es 8x1 más 6x2. Recuerdan, era la fábrica de cerámico esmaltado y cerámico rústico. Tenemos dos variables en nuestro problema. Este 8 y este 6 significaban que Los precios de los productos.
La contribución de las utilidades, que no es lo mismo. No es lo Sí, mismo. sí. Contribución Sí, de sí, las sí, sí. utilidades. O sea, nuestro objetivo era determinar cuál era el plan óptimo de fabricación de esos cerámicos, de esos dos tipos de cerámicos. Teníamos dos tipos de cerámico, X1 creo que, bueno, cerámico esmaltado y X2 rústico. Estas eran las restricciones de mano de obra, secado y cocción, y las variables tenían que ser positivas, mayores o iguales a 0. A esto nosotros lo llamamos coeficiente de la función objetivo. Bueno, fíjense, nosotros acá determinábamos el mínimo. Nuestras variables eran ¿qué? Metros de cerámica, metros cuadrados de cerámico X1. X1 y X2 eran metros cuadrados de cerámico a producir. Y X2 de cerámico esmaltado era. A producir. Y X2 eran metros cuadrados de cerámico rústico a producir. Esas eran nuestras variables objetivos. Bueno, ahora es como que lo analizamos, lo damos vuelta al problema. A 8 y a 6 le llamamos coeficiente, ya vamos a ir marcando las partes. A nuestras restricciones de nuestro problema, este es C por X. A las restricciones le llamamos B. A las restricciones le llamamos B. ¿Qué puso profe arriba de X1 y X2? X, C por X. Se lo voy a hacer más grande, ¿no? Esto sería, ¿no? Maximizar C por X. C por X. Donde A por X es menor o igual a B. B es esto. A B, a nuestras restricciones le vamos a llamar B. Y a este le vamos a llamar A. Bueno, ¿qué pasa una vez que nosotros sacamos el punto óptimo de esta función? Les estoy tratando de explicar las partes para que veamos cómo vamos a armar. Porque de este problema de primar, nosotros tenemos que armar el dual. ¿Y qué sería el dual en este problema? Sería en el caso, como para que lo explique, como para que entiendan el significado. Lo que nosotros nos proponemos acá como objetivo es maximizar las utilidades. Pero ¿qué pasa si la empresa decide no producir el cerámico y sí decide venderlo? O sea, en vez de correr con el riesgo de la producción del cerámico, con la disponibilidad de todos los recursos, de materia prima, de mano de obra, de todos los limitantes y las restricciones,
decide venderlos. O sea, no quiere encarar el proceso de producción, sino prefiere venderlo. ¿Cuál sería, ahí la pregunta sería, ¿cuál sería el precio al que debería vender la empresa esos recursos para no perder? O sea, ¿cómo sé yo a qué precio lo debería vender? ¿Qué les parece? O sea, cuando uno o produce o vende. O sea, en vez de encarar la producción, decide directamente vender el recurso. ¿Cuál sería el precio mínimo al que debería vender ese recurso? Bueno, veo que tienen claro. ¿Cuál es el precio mínimo al que deberían vender ese recurso? Al precio del recurso, o sea, por abajo estoy perdiendo. Como mínimo tengo que vender las horas de secado a 300, a 400 y a 320, ¿sí? O sea, no puedo vender por abajo de mi costo. Es como cuando yo vendo algo por abajo de mi costo. O sea, el precio de venta lo voy a poner con un precio de venta más un margen de ganancia. Digo, si no, no puedo venderlo. No puedo encarar o no puedo venderlo, digamos. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de referencia? Y siempre el precio de referencia es el costo del producto. Entonces, este es mi costo. Este es mi precio mínimo unitario de los recursos. Por abajo de eso yo pierdo. Entonces, yo lo tendría que vender como mínimo a 300, a 400 y a 320. ¿Se entiende? Eso es lo que me está marcando este análisis. Que yo puedo tomar como dos opciones. O sea, o produzco, en este caso puntual, o lo vendo, pero lo vendo a esto. O sea, a un precio de referencia. ¿Y cuál sería el precio de referencia? El precio del recurso que voy a utilizar en la producción. Ese tiene un nombre que lo vieron en la teoría, que se llama ¿cómo? Estoy segura que lo vieron. Precio sombra, ¿le suena? No, Capaz que con ese nombre no, profe. es que en la teoría tienen que haberlo visto con precio sombra. Sí, lo vimos la clase pasada. Precio sombra, porque no tiene otro nombre. Bueno, y estudien lo que es precio sombra, porque generalmente es una pregunta que siempre va. ¿Qué significa el precio sombra? Esto, el precio unitario de los recursos. Bueno, entonces a partir de ese análisis es que yo armo mi problema dual. Entonces, ¿qué tengo en cuenta? Si mi función es de maximizar z en mi primar o original, en el dual va a ser de minimizar, es lo opuesto. Minimizar g. ¿Cuáles serían mis variables acá? Este b, estos recursos, porque ahora estos son, esta es mi variable ahora. En mi problema primal, la variable era metros de cerámico. En mi problema dual, mi variable va a ser ¿qué? Va a ser mi precio unitario. Entonces, ¿cuántas variables voy a tener yo? 3. Exacto, si mis variables van a ser, no me quiero adelantar, van a ser 3. Siempre las variables en el dual van a ser de acuerdo a las restricciones que yo tenga. ¿Sí? Acá tengo 1, 2 y 3 restricciones. Entonces yo voy a tener 3 variables de decisión, que es el precio unitario mínimo de esos recursos. Entonces voy a tener 300 de sub 1 más 400 de sub 2
y más 320 y sub 3. ¿Sí? Sujeto a. Ahora tengo que armar mis restricciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Tengo sujeto a 5. Tengo en cuenta las restricciones de acá, de mi problema primal, porque el dual lo armo de acuerdo al primal. Entonces tengo 5y sub 1 más 4y sub 2 y más 6y sub 3. La sumatoria de la disponibilidad de estos recursos me tiene que dar como mínimo lo que yo ganaría vendiendo. Es decir, ¿cuánto ganaría vendiendo? 8. Mayor o igual a 8. Sí o sí. Voy con la segunda restricción. Lo mismo. Profe, Cuando acá tengo, sí, cuando acá tengo menor o igual, depende del análisis, pero generalmente es mayor o igual. Generalmente es mayor o igual. Por eso en el cuadrito que yo les pase vamos a ver que hay cuestiones puntuales en donde a veces no se va a respetar eso. Pero en este caso, que son todos mínimos, o sea, es solamente puro, no es combinado, va a ser como el opuesto. Entonces, la suma de estos recursos me tendría que dar como mínimo el valor al que yo lo vendería. Darme. El segundo sería 5 y sub 1 más 8 y sub 2 más 4 y sub 3. Mayor o igual a 6. Déjenme que yo les quiero. Entonces, la cantidad de restricciones que yo tengo acá me las va a dar la cantidad de coeficientes de mi función objetivo. O sea, fíjense, esto es esto. 8 y 6. O sea, los coeficientes C pasan a formar las restricciones. Los coeficientes C del primal pasan a formar las restricciones del dual. Las restricciones del B, que es el que le llamamos B, pasan a formar los coeficientes de mi dual. ¿Se entiende? Es transponer la matriz. O sea, porque esto es una matriz, puse, es transponer la matriz. Y nos falta la última, que es y sub 1, y sub 2 y y sub 3 es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y así armamos el dual de este primal. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Bueno, perfecto. Acá, en las variables a definir, sería el precio unitario de los recursos. Que acá le ponemos, me parece que, a ver, este era mano de obra, precio unitario de los recursos, secado, y ella es su 3 cocción. Bien. Es fácil. O sea, teniendo y entendiendo el primal, podemos armar el dual, que sería como la otra mirada desde el lado del recurso. Bueno, a esto también le podemos sacar el óptimo.
a través de el método gráfico o a través del método simplex. Es como si fuera, es una función nueva, completamente nueva. Yo acá, en función de la cantidad de variables, puedo determinar qué método voy a aplicar para obtener el óptimo de esta función. O sea, ¿no? Y me tiene que dar o por simplex o por gráfico. Y eso es todo. Hay casos específicos dentro de esto. Y ahí lo vemos. Ahí es donde vamos a ver el cuadrito. ¿Copiaron? ¿Así borro? Profe, ¿qué puso al final del dual? ¿A dónde está Y sub 1, 2 y 3? Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. Precio unitario de los recursos. Mano de obra, abajo pongan comillas porque es lo mismo. Precio unitario de los recursos secado, horas de secado y precio unitario de los recursos cocción. Acá podemos poner ¿se ve ese verde? O lo pongo en rojo. Profe, ¿me podría decir qué dice al lado de x sub 1? O sea, metros al cuadrado más, de ahí no veo bien. Ya le... Bueno, copien esto que sería... serían las formas del problema, o sea, un problema de tipo máximo C por X, que ya le fui marcando las partes, C por X, donde las restricciones son del tipo A por X menores o iguales a B. Esto lo llamamos B. Entonces, con esta estructura, armamos nuestro dual. Nuestro dual siempre va a ser, si este es maximizar, nuestro dual va a ser minimizar, siempre. B por I. Este B, que es este. Pero ahora, para nosotros, es como si fuera el C. Entonces, B por I y nuestra variable, ahora en vez de X, se llama I. Entonces, minimizar B por I B por I y las restricciones son del tipo A por I. A por I. Fíjense, acá también se llama A por I. Mayores o iguales a C. Y ahora nuestro C es nuestro C de acá. Los coeficientes de la primal son las restricciones del dual. Listo. ¿A dónde quieren que les dicte? ¿A dónde? No sé quién se quedó. Sí, profe, ya lo escribió una compañera en el chat. Muchas Bien. gracias. ¿Listo? Ese es como una ayuda a memoria. Y marquen las partes y les va a resultar bastante sencillo, me parece. ¿Por qué sencillo?
siempre la consigna va a ser a través de un primal encontrar el dual. A veces tienen que, acá lo tenemos listo, lista la función. A veces vamos a tener que, en función a una problemática, formular la función objetivo, determinar el primal y después determinar el dual. Pero como es algo que ya lo hemos venido viendo, o sea, problemática más determinar, eso ya directamente partimos de cómo elaborar el dual. Bueno, vamos con otro. ¿Dudas de este ejercicio? No, profe. Bueno. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, sí, profe. Bueno, ahora tenemos otro caso. Este es un caso particular. Por ejemplo, maximizar z, o sea, ya me da también la función primal, no la tengo que determinar. Profe, ¿qué número de ejercicio es? 2. (20x más 1, 20x1, se los dicto porque no lo tienen, 20x1 más 60x2. Sujeto a 5x1 más 10x2 igual a 100. x1 más 8x2 igual a 20. Dos x1 más 12x2 igual a 40. x1 y x2 es mayor o igual a 0. Bueno, obtenga a través del primal, obtenga el dual. Y acá es donde yo les digo que nos vamos a tener que fijar. Porque fíjense, ¿cómo lo armarían? ¿Cuántas restricciones tenemos? 3. 3. Entonces, ¿cuántas variables vamos a tener? 3. 3. 3. ¿Cómo va a ser mi función? Mínimo de G. A ver. ¿Cómo la armo? 100 y sub 1. 20 y más 20 y sub 2 más 40 y sub 3. Sí. Que no quede corto. Bien. Sujeto a. O sea, tengo 3 restricciones, entonces tengo 3 variables. Listo. Ahora armo las restricciones de mi dual.
¿Cómo sería? Sería 5y sub 1 Sí, más y sub 2 más 2y sub 3. perfecto. 5y sub 1 más y sub 2 más 2y sub 3. Lo dejo ahí. Después vemos si es menor, igual, igual. O sea, después lo vemos a eso. Vamos con la segunda. ¿Cómo sería? 10y sub 1 Ujú. más 8y sub 2 más 12y sub 3. ¿Y acá qué le pondrían? Porque es igual. O sea, no es menor o igual. Y yo lo puedo poner mayor o igual. O sea, es igual. Sería en el primero como mínimo el valor sería 100. No. No, acuérdense No, sería 20. ¿cómo lo armábamos acá? Recuerden que estas eran las B, nuestras restricciones. Estas eran nuestras restricciones, nuestras AX eran nuestras X acá. Nuestras AX igual, ahí, perdón. Nuestras AI acá. Y esto, me falta todavía esto, ¿dónde los ubico? Profe, según la tablita que nos pasó usted, ¿no es N sobre R? N sobre R. ¿Y qué quiere decir eso? Ya vamos con la tablita. Pero antes de esa tablita tengo que saber qué hago con este 20 y con este 60. La tablita me va a determinar qué voy a poner yo, qué signo voy a poner. Pero el 20 y el 60 los tengo que poner. ¿A dónde? Acá, chicos. Acuérdense. 20 y 60. La sumatoria es igual al C de acá. Tiene que ser menor o igual, mayor o igual que mi C de mi primal. O sea, los coeficientes de la función primal forman parte del lado B, de las restricciones de mi dual. Así lo tenemos que armar. Entonces, ¿y cuántas restricciones voy a tener? Y voy a tener 2, así como yo sé que voy a tener 3 variables, porque tengo 3 restricciones en mi primal, yo sé que voy a tener 2 restricciones. ¿Por qué? Porque tengo 2 restricciones, porque tengo 2 coeficientes acá. Y mis restricciones están vinculadas a mi coeficiente del primal. Entonces yo tengo que tener 2 líneas. Esas son como formas que yo voy a ir controlando. Primero que se arma así y después lo tienen que controlar. No pueden hacer una tercera restricción porque ¿con qué la van a igualar? Si tengo 20 y 60, no tengo otro número más. O sea, está todo perfectamente calculado. ¿Se entiende? Sí, bro. Bueno, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. No sé cómo son tampoco. Ahí es a donde recurro al cuadro. Porque este es un problema mixto. Fíjense, mixto ¿por qué? Porque tiene igualdad y tiene mayor o igual a 0. Ahí van al cuadro que yo les pasé en el grupo. Y fíjense, para que lo aprendan a leer al cuadro. Yo tengo un problema primal de máximo, ¿no? Entonces yo me voy. Síganme que yo les voy leyendo y ustedes síganme con la imagen en el celular. Cuando las variables, ¿sí? En un problema de máximo,
cuando la variable, perdón, cuando la restricción es igual, fíjense, en un problema de máximo tenemos restricción canónica, no canónica, igualdad, variable, no negativa, no positiva, no restringida, ¿sí? Y después, ¿qué le corresponde en un problema de mínimo? Entonces, ¿cómo lo tenemos que armar al cuadro? En un problema de máximo, cuando la restricción es igual, nos ubicamos en la tercera fila, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe. En el problema de mínimo, las variables van a ser no restringidas. Entonces, acá pongo no restringida. ¿Se entiende? Cuando mi restricción en mi problema de máximo es igual, en mi problema de mínimo, mi variable va a ser no restringida. O sea, no tiene que ser mayor o igual a 0. Tiene que ser no restringida. Y cuando las variables en mi problema primal son mayores o iguales a 0, en mi problema de máximo, en mi problema de mínimo, aguántame un segundito, chicos. Bueno, ¿sí? Sigamos con la lectura del cuadro. Entonces, cuando mi variable es, en mi problema primal, mayor o igual a 0, ¿cómo es en mi problema de mínimo? La restricción. Menor o igual a 0. ¿Cómo? Lo escuché. ¿No sería menor o igual a 0? Porque, ¿cómo? O sea, ¿están viendo bien la tabla? No. No sería mayor. Mayor igual, igual, profe. Exacto, exacto. Canónico. Exacto. Bueno, porque es media confusa la tabla, por eso me detengo a explicárselas. Cuando mi variable, me ubico en mi problema primal, en mi problema de máximo. Mi problema de máximo. Mi variable, acá la tengo, chicos, esta la tengo que mirar, no todas estas, acá, estas. Mi variable es mayor o igual que 0. En mi problema de mínimo, mis restricciones van a ser mayores o iguales. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Profe. Cópienlo. Aguánteme un segundito. Cópienlo. Profe, hay en lo que sería el dual, en las restricciones dice 20. ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Ah, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Acá no se ve bien?
Ahí en el mayor igual 20, mayor igual 60, si no Sí. me equivoco. Eso es lo que pregunta. Y sí, porque Claro. salen de acá, salen de los coeficientes Claro. decimales. ¿Sí? Bueno, eso. Y ahora un tercero, que es más combinadito. Tengo, esto lo arman ustedes, a ver, tengo. A ver, borro, porque sí, si lo pongo abajo tal vez no lo vean bien. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, profe. Bueno. Ojo que si les toca todo mayor o igual, por ejemplo, como el primer ejercicio que vimos, o sea, mayor, igual, todas las restricciones de la misma línea, o sea, con el mismo signo de desigualdad, o sea, si es mayor o igual o es menor o igual, ¿se entiende, no? Esta es cuando es combinado, entonces cuando es combinado, acudimos a la tabla. Cuando es combinado, acudimos a la tabla. ¿Se entiende? Para que quede claro. Y x1 más 18x2. Sujeto a x1 más 8x2 menor o igual a 80. 9x1 más 15x2 mayor o igual que 120. 2x1 más x2 igual a 10. x1 es menor o igual a 0 y x2 es mayor o igual a 0. Este está bien combinado. Bueno, vamos a ¿Qué dice el X1, profe, abajo? No se ve por la luz. x1 menor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. Bueno, armamos el dual. Ya estamos en condiciones de hacerlo más rapidito. ¿Cuántas variables? Vamos, chicos. Ya lo tienen que hacer solo. ¿Eh? ¿Cómo sería este? 3 variables, profe. Sí, ¿cuáles? 80x1, ¿80 qué? y sub Y 1. uno. Y sub 1, ¿no? 120, y sub 2 y 10, y sub 3. ¿Bien? Sujeto a restricciones. ¿Cuántas? Una y sub 1 más 9y sub 2 más 2y sub 3. Bien. La otra. 8y sub 1 más 15y sub 2 más y sub 3, ¿verdad? 8 más 15 más 1. Y acá,
10 y Hay 18. 10 y 10 y 18. 18. ¿Se entendió? Bueno. Ahora, fíjense, ¿cómo ponemos la igualdad acá? Porque este es combinado. Entonces, ahí es donde vamos a la tabla. A ver si se ubicaron bien en la tabla. ¿Cómo debería ser la igualdad ahí? Menor o igual a 10. Sí. Menor o igual que 10. Bien. Y mayor o igual que 18. Y mayor o igual que 18. Perfecto. De la tabla lo saco, ¿verdad? Sí, según la tabla. Bien, perfecto. ¿Se entendió cómo lo hizo? ¿Cómo lo hicimos? Vemos la restricción y vemos la variable. Y acá, y sub 1, ¿cómo tiene que ser? Fíjense que x1 es menor o igual a 0. Y sub 1, ¿cómo tiene que ser? Ahí tengo que buscar cómo. Tengo que buscar la variable, cómo es el signo de la variable para determinar. No negativa, profe. No negativa, exactamente, mayor o igual a 0. Tengo que ver en mi cuadro si en el primal la variable es menor o igual a 0, ¿cómo va a ser en el dual, en mi problema de minimización? El y sub 2, ¿cómo va a ser? Menor o igual a 0. Y mi y sub 3, es de la tabla, chicos, ¿no? ¿Igual, profe? ¿Igual a 0? ¿O no entendí? No. No, mi y sub 3, ¿cómo sería? N sobre R sería, prof. Sí, sin restricción. No sé. O no restringida, sin restricción, es lo mismo, no se preocupen. Sin restricción o no restringida. Y eso es todo. Bueno, volviendo a esto, como les digo, estos son casos excepcionales que tenemos que acudir a la tablita porque están combinadas todas las igualdades y desigualdades. Si me toca toda una misma línea, directamente hago como en el primer ejercicio. Lo único que tienen que saber leer es el tema de la tabla. O sea, ubicarse en el problema, siempre ubicarse en el problema primal y de ahí sacar el dual. ¿Se entiende? Fíjense que en y sub 3 mi variable es sin restricción. En mi problema de mínimo, mi variable es sin restricción. Porque es una igualdad. La tablita no les voy a pedir que se la sepan de memoria. Si les llegamos a dar ejercicios combinados, la van a tener para poder consultar. Nada más que ubíquense en la lectura, nada más. En leer la variable y en leer la restricción. Bueno. Eso es todo lo que es primal y dual, o sea, a partir de un problema primal, determinar el problema dual. Ahora,
El otro ejercicio que quiero que veamos es el de análisis de sensibilidad. Es un ejercicio largo. Un ejercicio largo. Bueno, comencemos y vemos hasta dónde llegar. ¿Dudas hasta acá? ¿Puedo borrar? Fíjense, bueno, este es un problema que lo van a tener ahí cuando les pase el práctico, pero vamos a partir de la función ya armada para que vamos un poquito más rápido, donde les doy yo el cuadro de recursos, la problemática y ustedes tienen que determinar la función. Entonces partimos de una función. Ahí les leo. Maximizar z, que es igual a 5x1 más 4x2, sujeto a 6x1 más 4x2 menor o igual a 24, x1 más 2x2 menor o igual a 6, menos x1 más x2 menor o igual a 1, x2 menor o igual a 2. Y x1 y x2 mayor o igual a 0. Esa es mi función objetivo y mi problema primario. Bueno, a partir de esta función se pide determinar el mínimo y hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué sería hacer un análisis de sensibilidad? También, partiendo de mi solución óptima, o sea, de la solución que yo obtengo con el método gráfico, acá en este ejercicio, que la obtengo por método gráfico o por simplex, por cualquiera de los dos, pero parto de la solución óptima. A ver, una vez que yo llegué al óptimo, ¿qué pasa si yo modifico mis coeficientes de mi función objetivo, que serían 5 y 4? ¿Qué pasa si yo las modifico? ¿Se modifica el óptimo? ¿Qué pasa cuando yo modifico las restricciones? ¿Se modifica el óptimo? ¿Sí o no? Sí. A primera vista diría yo que sí, pero hay una cuestión que la tenemos que estudiar. ¿Sí? A ver, como para guiarlos un poco. Sí se modifica, pero no se modifica dentro de ciertos parámetros. Ese es el análisis de sensibilidad. Ver cuán sensible o cuánto se afecta mi función si yo modifico alguno de los parámetros de la función. O sea, cuánto se modifica mi óptimo sería si yo modifico alguno de los parámetros de la función. Ahora vamos a ver solo el parámetro c, es decir, solo vamos a ver si cambian los coeficientes de mi función objetivo, si se modifica mi óptimo, ¿sí?
como les digo, a simple vista yo diría que sí, pero puedo ver, haciendo un cálculo, que si yo la modifico dentro de un intervalo que yo determino algebraicamente, no se modifica mi óptimo dentro de mi función objetivo. Pero si yo me muevo dentro de un intervalo de valores, no sé, entre 3 y 4. O sea, hoy mi óptimo es 3, pero si yo lo cambio a 4, ¿se modifica? Y ustedes me dirían sí, y yo diría sí. No, bueno, calculemos cuál va a ser el intervalo dentro del cual la función, el óptimo, no va a cambiar si yo lo modifico al coeficiente. ¿Me hago entender? ¿Se entiende a dónde voy? ¿Qué es lo que yo voy a calcular? ¿O no me Sí, sigue? profe. Sí, profe. No, sí. O sea, acá ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Determinar el óptimo. Y después determinar que sí, o comprobar que si yo cambio el 5 a otro número, ¿puede cambiar mi óptimo? Va a cambiar siempre que esté fuera del intervalo que yo voy a determinar. Si no, no cambia mi óptimo. Porque se modifica la pendiente de la función. Entonces, al modificarse la pendiente, ¿qué? Es como que se aplana o se pone más vertical. Pero puede seguir siendo el óptimo, puede seguir siendo el mismo. Entonces, determinamos que no necesariamente un cambio en C implica un cambio en el óptimo de la función. Y ese es el análisis de sensibilidad. ¿Cuán sensible es mi óptimo de la función que yo estoy estudiando a cambios en los coeficientes de la función objetiva? Bueno, ahora vamos. Fíjense que yo tengo que determinar cada restricción, ¿no? Entonces, hago, a ver, para que me alcance. Entonces determino mi restricción 1, esto como ya lo saben hacer directamente, coloco los cuadritos de mi restricción 1, X1 y X2, o sea, determino las rectas, chicos, los puntos de corte. Para mi restricción 1, este es 1, este es 2, este es 3 y esa es 4. Esas son mis restricciones. Entonces, X1, X2, determino puntos de corte. 0, 6, 4 y 0. Mi restricción 2. ¿Me siguen? Después lo calculan ustedes, así vamos un poco más rápido, porque eso ya lo saben hacer. A ver si podemos llegar. Mi restricción 2, 0 y 3, 6 y 0. Mi restricción 3, 0 y 1, 0 y menos 1. ¿Sí? Y mi Z es cuando x1 es igual a 0, x2 es igual a 5, y cuando x2 es igual a 0, x1 es igual a 4. Ahora grafico.
Ya me corro para que no... Bueno, tengo x1 y x2 y tendría que hacer una escala de 1 en 1. Bueno. Acá le pongo la restricción que va abajo. X1 y X2 mayor o igual a 0. Bueno, fíjense. Tengo que graficar las rectas, las restricciones. Vamos con la restricción 1. Cuando x1 es igual a 0, x2 es igual a 6, y cuando x1 es igual a 4, x2 es igual a 0. Me gustaría... A ver, ¿qué te la puedes hacer? Esa es mi restricción 1. Vamos con la 2. X1 igual a 0, X2 es igual a 3, X1 X1 y X2 me falta. X1 es igual a 0, X2 es igual a 3. X1 es igual a 6 y X2 0. Esa es mi restricción 2. Vamos con la 3. X1 es igual a 0, X2 es igual a 1. X1 es igual a menos 1 y X2 es igual a 0. Entonces, esta va así. Tengo mis 3 restricciones. Y me faltaría la de mi función z, que generalmente la podemos, es como para que nos dé una idea de dónde se encuentra la función, la podemos graficar con líneas punteadas. Profe, la restricción 4 no la hacemos.
Ay, sí, eso me falta. Sí. ¿Cómo sería la 4? Sí, sí. Ah, es que no hice el... Ah, es que es igual a 2, sí. ¿Cómo es? Una constante Una horizontal. constante. Exactamente. Ahí está, pero es muy parecido al verde, así que se los pongan. Una constante. Y esa es mi restricción 4. Fíjense, ¿qué tenemos que hacer ahora? Determinar la región óptima. Para determinar la región óptima, que esto no lo habíamos visto, de paso lo vemos. Generalmente, ¿qué podemos hacer? Marcar los vértices del gráfico. Por ejemplo, a ver acá. Todos los vértices del gráfico podemos. Y después vemos cuál es la región óptima. Y después la pintamos también. O sea, son como varios puntos para asegurarnos. Porque generalmente se complica cuando tenemos varias restricciones. Por eso en el examen, como una forma de ayuda también, fue darle cuando tenemos dos restricciones, se cruzan las dos restricciones, ya está, determinamos sistema de ecuaciones simple, hacemos cualquier método de cálculo, sustitución generalmente, y determinamos el valor de la variable. Pero cuando tenemos varias restricciones, y a veces son todas como medias parecidas, tenemos que recurrir a esto, por ejemplo, marcar no los óptimos, sino marcar la región factible. Y dentro de la región factible vemos cuáles son las rectas que se cruzan. Fíjense, ¿qué otro vértice puedo marcar yo acá? Acá puedo marcar A, acá puedo marcar B. Acá puedo marcar C. ¿Sí? ¿Me siguen? En todos los puntos puedo marcar F, G, H. Pero ya se van estos puntos. Porque lo que yo quiero determinar es, teniendo en cuenta las restricciones, cuál va a ser mi región óptima. No lo voy a pintar a todo. ¿Cuál va a ser? Fíjense que mi restricción 1 me dice que es menor o igual. ¿Cuál es mi 1? Chicos, me detengo acá porque lo teníamos que ver a un gráfico. Es lo mismo. ¿Cómo sé qué voy a pintar? Una vez que yo marqué la recta y marqué los vértices, ¿cómo sé cuál es el que voy a pintar? Fíjense, menor o igual, la restricción 1, que es esta, me dice que son todos los números menores o iguales, o sea, los que están para este lado. Mi restricción 2 me dice que es menor o igual a 6. Entonces, de 6
para acá, para abajo. Pero mi 1 me dice que es menor que 4, o sea, de 4 para acá. Entonces, esto ya no tiene sentido que lo pinto desde acá para acá. Y ahí ya tengo las dos regiones, de la R1 y de la R2. ¿Se entiende? A su vez, la 4 es 4. Entonces yo les voy haciendo flechita, que eso es lo que me olvidé de pasar. Les voy haciendo flechita de las restricciones. Esta también es para abajo, entonces me va marcando mi región óptima. Menor o igual que 2. O sea, de acá, de 2 para abajo. ¿Sí? Y menor que 1. De 1 para abajo. Entonces esto me queda como región óptima. Y dentro de mi región óptima, ¿cuáles se intersectan? Esta es esta, esta es esta, esta es esta, y esta va también así. ¿Cuáles se intersectan? ¿Lo ven o no? Acá se intersectan, fíjense. En la R1 y en la R2 se intersectan dentro de la región óptima. Ese puede ser mi punto máximo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer sistema de ecuaciones entre las dos rectas y determinar el valor de X y el valor de Y. Lo reemplazo en la función objetivo, porque es el menor punto de cruce. Entonces lo reemplazo en la función objetivo y determino el óptimo. R1 es igual hago sistema de ecuaciones entre las dos rectas y determino que mi X1 lo hacen ustedes, ya lo saben hacer, despejo. Despejo en la primera y después reemplazo en la segunda. Entonces, eso me da como resultado X1 igual a 3 y X2 igual a 3 medios. Bueno, después reemplazo en mi función objetivo en Z. $5 por 3 más 4 por 1 medio, por 3 medios, perdón. Mi Z me da 21. Si estoy en duda, digo, si es este punto o si es este punto, calculo también, hago las restricciones, porque cuando son muchas las restricciones, pueden haber dos que sean parecidas. Entonces, si yo lo hago milimétricamente al gráfico, saco los valores de acá, o sea, reemplazo en el punto D, reemplazo X1 en 2 y X2 en 2. Entonces, si me da menos que 21, entonces directamente este es mi punto óptimo.
¿Se entiende? O sea, es ir evaluando cada punto, o sea, cada vértice. No tiene sentido evaluar acá porque sé que no va a ser el óptimo. Pero es cuando tengo dudas. Hay ejercicios en donde, no lo hemos visto nosotros, pero donde se les pide que evalúen cada punto. O sea, evaluar cada punto es reemplazar la X1 y la X2 en mi función objetivo y determinar cuánto me da. Y ahí veo cuál es el mayor de acuerdo a si el objetivo es maximizar o cuál es el menor si el objetivo es minimizar. Y determino así el óptimo. ¿Se entiende? Esto lo hacemos como más rápido, pero lo podemos hacer así y además, si tengo dudas, evaluar otro punto que ustedes crean que estaría dentro de la región y lo van a comprobar. Van a comprobar si les da menores porque realmente está bien determinado el óptimo. Bueno. De ahí partimos para hacer un análisis de sensibilidad. ¿Me siguieron hasta acá? Este fue un repaso. Profe, tengo una consulta. Sí, ¿De dónde saca los números de la restricción número 2, el 6 y el 3? de la restricción número 2 es esta. El 6 y el 3. ¿Y por qué hago 0? Acá. Y después lo borro. Hago x1 más 2x2 es igual a 6. x1 es igual a 0, entonces me queda 2x2 igual a 6. x2 es igual a 6 dividido en 2, de 3. Entonces, cuando x1 es igual a 0, x2 es igual a 3. Ahora, copio de nuevo la misma, x1 más 2x2 igual a 6. Ya hice x1 0, ahora hago x2 0, esta la hago 0, entonces hago, ¿qué me queda? x1 más 0, x1 igual a 6. Entonces, cuando x2 es igual a 0, x1 es igual a 6. Así hago con todas las restricciones. O sea, despejo. Igualo a 0 y despejo. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Se entendió para el resto? Sí, profe. Bueno. Listo. Entonces, una vez que determiné que mis puntos son estos, x1 igual a 3, x2 igual a 3 medio, y mi z óptima es 21, paso al segundo paso, que es análisis de sensibilidad. Acá voy a tener que borrar un poquito, porque si no, ya no tengo lugar. Bueno, no quiero borrar el gráfico. Entonces, ¿qué le dije yo que es el análisis de sensibilidad? Estudiar el intervalo en el cual mi punto óptimo no se va a mover. Entonces, vamos rapidito, cualquier cosa, si se quedan con dudas, después lo vemos, pero así es largo. C1 sobre C sub 2 sería mi intervalo, en donde la única condición es que este sea distinto de 0. C2 tiene que ser distinto de 0. Ahora estoy por determinar el intervalo donde yo me quiero mover dentro de mi función objetivo sin que cambie mi óptimo.
Profe, C1 sobre C2. Sí. 0,1. No, C1 sobre C2. Coeficiente 1 y coeficiente 2. Siempre que C2 sea distinto de 0. Bueno. C1 sobre C2 tiene que ser mayor o igual que M2 y menor o igual que M1. ¿Qué es M2 y qué es M1? Las restricciones. Este es mi punto C, que es mi punto óptimo. Las restricciones, R1 y R2. Esas son mi M1 y M2, porque son las pendientes de esa recta. O sea, las restricciones que acotan el óptimo. Entonces, ¿qué hago? La restricción 6x1 más 4x2 menor o igual a 24 sería la 1 y x1 más 2x2 menor o igual a 6 sería mi restricción 2, que son las dos restricciones de mi óptimo. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que sacar este coeficiente. Entonces, ¿qué hago? Determino el valor de M1 y de M2. M1 es igual a 6 sobre 4, que es la pendiente, que es igual a 3 medios. Pues simplifico. Y M2, que es mi otra pendiente, de acá, que sale de acá, es 1 sobre 2. Las dos salen de la restricción. Bueno, entonces ya tengo mi valor de M1 y M2. Tengo que borrar acá. Borro acá, chicos, porque no sé dónde. Copiaron, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense. Ya tengo el valor de M1, 3 medios, M2, 1 medio. Mi coeficiente C1 sobre C2 va a ser mayor o igual que 1 medio y menor o igual que 3 medios. Hasta ahí lo que hice fue calcular los coeficientes, o sea, el intervalo, digamos. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo debería seguir? Este C2 yo lo tengo que reemplazar sí, C1 sobre C2. A ese C2 lo tengo que reemplazar para poder determinar el intervalo. ¿Cómo hago? Hago C1 sobre 4 menor o igual que 3 medios y mayor o igual que 1 medio. ¿De dónde saco ese 4? Si yo lo que estoy tratando de ver, de reemplazar, son los coeficientes de mi función objetivo. Recuerden que Z
acá es igual a C1 por X1 más C2 por X2. Ya me fui. Z es igual a C1 por X1 más C2 por X2. C1 es 5 por X1 más 4 por X2. Ahí se los pongo ahí. Entonces, este 4 que yo pongo acá, estoy buscando mi C2. Es este. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Despejo. Yo quiero saber el valor de C1. ¿Cómo haría acá? Sería 6. 1/2 por 4. ¿Cómo? ¿Sería cuánto? Este 4 que está dividiendo pasa multiplicando por 1/2. Y este 4, 3/2 por 4. Entonces me queda C1 es mayor o igual que 2 y menor o igual que 6. ¿Se entendió lo que hice? Despeje de término nada más. Planteo mi coeficiente que me sirve para determinar el intervalo donde me quiero mover. C1 sobre C2. El C2 lo reemplazo, lo saco de mi función. Estos valores los determiné acá, de mis restricciones. Hago pasaje de término para despejar C1. Pasa multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando, está dividiendo. Entonces C1 me queda mayor o igual que 2 y menor o igual que 6. ¿Me siguieron? Lo mismo hago para C2. Hago 5, que es C1, sobre C2. Mayor o igual que 1/2 y menor o igual que 3/2. Este C2 está dividiendo, pasa multiplicando. C2 por 1/2 es menor o igual que 5. Y 5 es menor o igual que 3/2 dividiendo, multiplicando por C2. Despejo y me queda que acá voy a tener que borrar. Bueno, fíjense. Cinco dividido en 1/2 es
C2 por 5 sobre 1 sobre 2. Este cálculo me da C2 por, me da 10. Y este cálculo bueno, les quiero amontonar porque después no van a entender. Me tengo que borrar. Determino este C2 por 10. Y acá hago este cálculo, ¿no? Ya calculé esta parte, ahora calculo esta parte, que es 5 dividido C2 por 5 dividido en 3 medios, también división de fracción, me da C2, 5 por 2, 10 tercios. Mayor o igual que 10 tercios. Menor o igual que 10. Mayor o igual. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que determiné yo ahí? Los extremos del intervalo, dentro de los cuales me voy a poder mover. Entonces, pasando en limpio, C2, ¿cómo debería ser? Mayor o igual y menor o igual. ¿Que qué? Mayor o igual que 10 tercios. C2 mayor o igual que 10 tercios. Y menor o igual que 10. Y ahí determiné cuáles van a ser los parámetros de mi intervalo en los que se va a mover C1 y C2 y no se modifica el óptimo. Entonces, C1 tiene que variar entre 2 y 6. Y C2 tiene que variar entre 3,3, tiene que ser mayor o igual que 3, 10 sobre 3, 3,3, y menor o igual que 10. Y ahí termina. O sea, si la función, si mis coeficientes se mueven dentro de este intervalo, mi punto óptimo no se modifica. Y por supuesto que en el gráfico se puede ver. Pero hay que calcularlo algebraicamente. ¿Se entendió? Más o menos. Después van a hacer un ejercicio para practicar igual. Y ahí terminaría el ejercicio. Porque lo que tenían como enunciado era determinar óptimo a través del método gráfico y determinar intervalos de confianza si se modifican los coeficientes de la función objetiva. Y eso es todo, chicos. Por hoy. Uy, ya está. ¿Dudas hasta acá?
No, profe. Bueno. Bueno, igual les voy a dejar un ejercicio para que lo vean. Si lo pueden hacer, pero es largo, pero no es tan difícil, me parece.